Verde de la región de América Central y el Caribe y de Sudamérica, y esperamos que próximamente podamos contar también con nuestros colegas en España. Pero bueno, bienvenidos a todos, siguen sumando, seguimos llegando. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir que nos ayuden cerrando el micrófono y a ver, sí, un minutito más porque seguimos recibiendo, sí, nuevos participantes. Un minuto más. Buenos días. Buenos días, buen día con todos, bienvenidos. Bueno, es bueno que sí, esta comunidad sea tan activa. Saludos a toda la gente de Centroamérica, tenemos gente de Honduras, de Costa Rica, la gente del sur, de Argentina, de Chile, de la Patagonia, de Brasil, nuestros colegas en Quito, de Perú, a la comuna de Yanesha, sí, bienvenidos todos. Bueno, qué bueno tenerlos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones mensuales. Es en realidad una oportunidad para poder compartir entre todos, para poder revisar algunos temas y algunas inquietudes que tenemos. La primera parte, como ustedes saben, está destinada a las preguntas y respuestas con nuestro revisor, Carlos Escobar. Y después vamos a tener algunos temas relacionados con las actividades, el compartir. Tenemos áreas nuevas que se han sumado al proceso. Tenemos Eagles nuevos también que están, bueno, todavía en el proceso formal de consolidación. En este momento están preseleccionados, pero desde ya, gracias por acompañarnos. Estamos seguros que les va a ir muy bien en su capacitación y en las evaluaciones. Así que a todo el personal seleccionado de los Eagles de Argentina, bienvenidos. Tenemos también una nueva área certificada, MATSES. Felicitaciones desde ya para MATSES y para todo el Perú por ese enorme esfuerzo. Han venido trabajando en este tema varios años y finalmente pues ya llegó la certificación. Y bueno, tenemos también mucho que contar de visitas, encuentros que se han dado. Ese espacio va a estar moderado por nuestra querida Belén. Así que, bueno, arranquemos entonces con la jornada del día de hoy y nuevamente muchas gracias por darnos un tiempo para compartir entre todos en esta maravillosa comunidad. Así que les dejo con Belén para revisar la agenda del día de hoy y arrancamos inmediatamente con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Sony, y buenos días a todos. Qué gusto ver tantas caras conocidas y tantas voluntades y compromisos sumados en este espacio. Como siempre, nosotros siempre estamos impulsando estos espacios para intercambio, para resolver dudas, para ver sinergias también y para que puedan ver las lecciones aprendidas y compartir también sus experiencias con los otros países y con las otras, con otros Eagles, con otras áreas, con otros mentores. De los distintos países de la región. Nos hemos expandido no solo en América del Sur en este espacio, sino como mencionó Sorny, con Centroamérica y también, bueno, con España. Entonces es muy interesante también ver estas experiencias a nivel de las distintas regiones. Vamos a arrancar este espacio con Carlos. Le voy a dar la palabra a Carlos en primera instancia para que él nos pueda explicar un poquito sobre el proceso de la lista verde, sobre qué es esto que por lo que todos tenemos que pasar y los que hemos ya pasado lo conocemos muy bien, pero vale la pena verlo porque también hay todavía áreas que están empezando en esto o que tienen dudas también en el camino. Y sobre la base de la presentación de Carlos, podemos ir haciendo también preguntas. Y después de esa primera instancia de nuestra sesión, vamos a tener un espacio también para contar lo que Sarni dijo sobre nuestros
encuentros que hemos tenido y sobre un poco más de anuncios. Eso entonces, Carlos, te dejo la palabra. Bueno, gracias Belén. Buenos días a todos y a todas. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Escobar Fernández. Soy el revisor por parte de ASI para la mayoría, casi todos los países de América Latina. ASI es la entidad de acreditación que tenemos sede en Bonn, en Alemania. Y bueno, la labor mío dentro del proceso es pues acompañar a los Eagle y a las áreas protegidas en el cumplimiento del debido proceso. Y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer un breve recorderis de ese proceso general que se tiene establecido en la lista verde para poder llegar a convertirse en un área protegida listada en lista verde, básicamente. Eh, Dicho esto, voy a compartirles mi pantalla un momento porque queremos el día de hoy utilizar el compás. Me confirman si lo están viendo. ¿Lo están viendo, Belén? Sí, sí, Carlos. Listo. Entonces quería comenzar con o queríamos utilizar el día de hoy el compás, porque básicamente todo lo que hacemos en lista verde termina en esta herramienta creada por la UICN, y por eso pues queríamos aprovechar para recordar que sobre esta herramienta es muy importante siempre trabajar, siempre cargar la información y siempre estar atentos y sobre todo utilizar lo que ella ofrece. No solamente ofrece el manejo del proceso de lista verde, sino que también existe la oportunidad de intercambiar por allí documentos o inclusive poder hacer ustedes su intercambio entre las áreas protegidas y los Eagle de una manera transparente y de una manera muy innovadora. Ahora les mostraré algunos casos. Entonces, recordarles que este compás, a manera general, se compone de varias secciones. Hay una sección específica para el Eagle, que es esta, por ejemplo, donde vamos a encontrar todos los Eagle que hay a nivel. Si yo ingreso a cualquiera de estos Eagle, por ejemplo, ahí van a aparecer las diferentes integrantes del Eagle y los diferentes documentos que cada Eagle haya venido generando a través de su trabajo. En ese sentido, voy a tomar solamente un ejemplo aquí cortito, eh, el que se me vino aquí a la mente, Chile, por ejemplo, en donde aquí aparecen, les quiero un poco enseñar, pues quiénes son, quién es la presidenta en este caso, cuál es el staff por parte de la OICN que está acompañando el proceso, cuál es el implementador asignado en el país, la vicepresidenta de la CEMAP, y así hay diferentes informaciones, los miembros, la decisión que tomó el Eagle sobre la adaptación de indicadores. Aquí queda redactada la información, los diferentes actas que el Eagle va generando a través de sus reuniones. Aquí están, por ejemplo, todas las que ellos han tenido y los sitios que ellos hoy en día están evaluando o con los cuales está trabajando. Esto es muy rápidamente mostrarles la situación o lo que esta sección tiene. Tenemos la sección de los sitios o áreas protegidas, que aquí ustedes vamos a encontrar todas las áreas que están listadas. Ahora cambio aquí yo la opción y vemos todos los sitios y aquí pueden encontrar todas las áreas y sobre ellas está toda la información de cada área. Ahora usaremos una de ellas como ejemplo para que miremos nuestras diferentes etapas, así que ahorita les enseñaré con más detalle cómo funciona. Tenemos el estándar, donde está pues la información del estándar. Lo interesante aquí es que aquí está el estándar general con todos sus indicadores genéricos, pero cuando yo ingreso a cualquiera de ellos, vamos a ingresar a este, podemos ver también cuáles son los diferentes indicadores que se han venido adaptando alrededor de él. Aquí está toda la explicación y ya uno puede ir luego navegando sobre él. Aquí está la información del website de Greenlist, algunas preguntas y respuestas. Y lo que quería mostrar es como herramientas que a veces no utilizamos mucho, pero que son muy útiles. Es, por ejemplo, la biblioteca.
y ustedes en la biblioteca van a encontrar varias carpetas donde hay mucha información muy útil para su trabajo como Eagle o muy útil para su trabajo como área protegida, que no toda está abierta al público, pero por suerte hay una que se llama Spanish Green List Documents, donde esa información es abierta para todos ustedes y allí ustedes van a encontrar varios documentos sobre la lista verde. Está una guía gráfica, por ejemplo, que desarrolló la OICN, que es muy, darle la redundancia, muy gráfica para explicar un poco cómo funciona el tema de la lista verde. Allí tenemos el manual, tenemos las capacitaciones que hemos realizado. Allí está bastante información que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Y tenemos otra sección que se llama mensajes, en donde ustedes pueden precisamente intercambiar o ideas o pueden intercambiar también preguntas o pueden hacer cualquier tipo de comunicación, inclusive hacia mí o entre ustedes y las áreas protegidas. Aquí, por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo. El Eagle de Chile intercambia todo por aquí con las áreas protegidas. Aquí ellos se comunican y aquí pues se hacen sus diferentes preguntas. No es obligatorio hacerlo, solamente les estoy mostrando un ejemplo de cómo lo hacen, pero lo que quiero que nos demos cuenta es que es una herramienta que se puede utilizar por todos para diferentes cosas y de hecho por aquí muchas veces Belén nos manda noticias a todos y a todas sobre la lista verde. Ella utiliza esta herramienta para más o menos promover la información y promover noticias o eventos que están por ocurrir sobre la lista verde. Entonces también está esta herramienta que ustedes pueden utilizarla, que es como tener un chat a través del Compass, básicamente. Entonces ya mencionado esto, después podremos sacar un tiempo más específico para ya entrar al detalle de cómo se usa cada uno de estos elementos. Vamos a entrar a un sitio. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el equipo de la OICN de que conozcamos y revisemos cómo fue manejado o cómo se hace las diferentes etapas de la lista verde, tomando como ejemplo una que recientemente fue incluida en la lista verde, que es la Reserva Nacional Matses, que se encuentra en el Perú. Entonces, lo primero que ocurre, para que todos sepamos, es que un área protegida tiene que, primero que todo, presentar, llenar una información en este Compass. Esta información que vemos aquí cargada, que es este overview, y luego esta información general que aparece aquí, es cargada por el área protegida a través de un link que maneja la OICN. Es un link específico a través del cual una área protegida llena su información y digamos lo que es como, para verlo de forma didáctica, es como si tocara la puerta. No es que ya el área protegida es parte de lista verde, no significa que ya está aceptada en el proceso, simplemente está tocando la puerta a la OICN y específicamente al legal de su país, diciéndole, yo quiero entrar a este proceso. Al llenar ese link, le está diciendo eso al legal. Y eso tiene que venir diligenciado, toda la información que ustedes ven aquí, en general, ¿sí? Excepto algunas cositas que se van llenando después, pero toda esta información general aparece aquí. Aparecen los datos de contacto. Aquí quiero decirles que es muy importante que esto siempre esté actualizado, porque las personas que figuran aquí en este momento son las que reciben la información. Cada vez que hacemos un clic, y ahora les mostraré un ejemplo, en el Compass, a las personas que están registradas a nombre de esa área protegida, son las personas que reciben de manera oportuna y directa toda la información. ¿Qué ha pasado en otros casos? Que a veces cambian las personas a cargo del área protegida o cambian los correos o ponen correos que ya no utilizan y pueden perder información o inclusive se podría hasta filtrar algún tipo de información privada del área protegida
y eso sería muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí les recomendamos mucho estar atentos a mantener esto actualizado. Nosotros, cada cierto tiempo, con el equipo de la OICN, hacemos un recordatorio sobre esto, les pedimos que actualicen sus datos, porque pues finalmente el área protegida son los directamente responsables de mantener la información de cada uno actualizada. Entonces, muy importante esto para que funcione bien. Entonces, con esta primera parte es que el área protegida toca la puerta. ¿Qué viene allí? El Eagle es notificado al respecto. El Eagle recibe un correo de forma automática por el Compass. Por eso les decía que es muy importante usar el Compass, porque si la información no es diligenciada en el Compass y no se hacen las diferentes etapas en ese sentido, el Eagle que esté asignado a un determinado país nunca va a recibir la información, nunca se va a enterar que existe un interesado en ese sentido. Entonces, cuando ya eso ocurre, el legal tiene que, se da pues la primera etapa que se llama la etapa de aplicación. Y en esta primera etapa de aplicación, el área protegida tiene que demostrar que cumple con los primeros 5 indicadores o 5 indicadores básicos que se tienen definidos en la lista verde. No sé si alguien del grupo se acuerda cuáles son los 5 primeros indicadores que hay que tener. Ahí. Bueno, yo se los voy a recordar. Básicamente es el indicador 1.1.1, el 2.1.1, el 2.1.2, el 2.1.3 y el 3.5.3. A eso le llamamos los 5 indicadores de la fase de aplicación. Se supone que cuando yo toco la puerta, como área protegida, debo luego demostrar e indicar a través del Compass que esos 5 indicadores están completados. O sea, que tengo las evidencias y que yo los estoy cumpliendo satisfactoriamente. Y para que eso ocurra, debo de cargar las evidencias sobre esos 5 indicadores en esta sección, o sea, en mi sección de área protegida, y luego marcar aquí en Compass, informar, digámoslo así, que yo estoy listo y que ya completé esa autoevaluación. O sea, que ya cargué la información y que ya estoy listo. Muchas áreas protegidas, por lo general, no solo trabajan sobre estos 5 indicadores, sino que trabajan sobre todos los 50 indicadores. Pero eso a veces retrasa un poquito los tiempos. Y aquí el manual de lista verde no define una metodología, pero la mayoría se espera tener los 50 indicadores para poder iniciar el proceso. Y eso les puede tomar a veces mucho tiempo y pueden estar perdiendo un poquito de tiempo. La idea es que avancen por lo menos en estos 5 indicadores sin descuidar el trabajo que hagan con los otros 45 indicadores y que vayan cargando las evidencias, vayan haciendo sus planes de acción para poder completar o cumplir un determinado indicador y demás, pero sí por lo menos ya dejar estos 5 indicadores listos. ¿Por qué se los decimos? Porque después de esto, el Eagle se tiene que reunir, tiene que asignar una persona para que revise esos 5 indicadores y esa persona tiene que luego dar un concepto sobre esos 5 indicadores. Entonces, cuando les decimos no se descuiden en un tema o en los tiempos, quiere decir que al final uno está trabajando en diferentes frentes. Está trabajando en estos 5 indicadores, los entrega y luego está trabajando en los 45 indicadores, mientras que el Eagle trabaja sobre esos 5 indicadores. Entonces, es un proceso muy continuo y que a veces requiere una muy buena coordinación y trabajo
cercano con el Eagle o comunicación cercana con el Eagle, usando, por ejemplo, la herramienta de mensajes para que fluya el proceso. Entonces, esto es la primera etapa y es una etapa en la cual recordemos, el área protegida hace su autoevaluación sobre esos 5 indicadores. ¿Cómo completa esto aquí? Haciendo un clic. Aquí ya está completado, pero les voy a mostrar cómo lo hace. Yo lo puedo hacer porque soy el revisor, pero normalmente no todo el mundo puede modificar esto. Entonces, cuando la persona quiere cargar la información, simplemente hace un clic en ese lapicito, le pone aquí el otro clic en una pestaña que es así, normalmente está así, y se pone así, y así se va haciendo para cada una de las preguntas. Cuando llena esta sección, me voy a parar en esta que está aquí, y pone la fecha, es la forma en que el Eagle se va a enterar que ya fue presentado los 5 indicadores iniciales. Esa es la forma en que oficialmente ustedes como áreas protegidas le están diciendo al Eagle, señores Eagle, hemos completado estos primeros 5 indicadores y estamos listos para que nos evalúe esos primeros 5 indicadores, no la totalidad de los indicadores. Eso es bien importante tenerlo claro. En esta primera etapa no es necesario revisar todos los indicadores. Y luego, ¿qué viene? Lo que ya les mencionaba. El Eagle se va a reunir, va a elegir una persona y esa persona va a revisar esos 5 indicadores en el compás. ¿Qué hace el Eagle? Viene al compás, busca esos 5 indicadores que ya conocemos, revisa las evidencias de esos 5 indicadores, pone un comentario. Ahora vamos a mirar en este caso, por ejemplo, uno de ellos. Y después de que revisa y evalúa el cumplimiento de esos 5 indicadores, viene y completa la información aquí, pone su nombre, esto sale de forma automática, busca su nombre, confirma si se completó o no, o sea, si ya el área protegida completó esta fase de aplicación, pone un breve comentario. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que la señora Milagros, experta Milagros, puso un comentario sobre esos 5 indicadores y puso una fecha de cuándo ella hizo esta evaluación, cuándo terminó esta evaluación. Y aquí quiero mostrarles algo real. Miren, el área protegida mandó esto el 14 de mayo y ella terminó su revisión el 11 de junio. Por eso les hablaba que mientras que el Eagle va revisando esta primera partecita, las áreas protegidas perfectamente pueden seguir trabajando los demás indicadores, planes de acción y todo lo demás. No es necesario que todo esté listo para este momento. Entonces ahí pueden ir avanzando en este proceso y no volver un proceso tan largo, porque puede pasar, y ha pasado, que se juntan todas las etapas, pero no las podemos hacer todas al tiempo. Se tienen que hacer una por una y al final puede ser un tiempo más largo de lo que uno se imagina, porque los Eagle también tienen sus propios tiempos y no solamente revisan una área protegida, muchas veces están revisando 2, 3, 4 áreas protegidas, 5 áreas protegidas, e incluso pueden estar en diferentes procesos de revisión y pues se les acumula mucho el trabajo. Entonces, si uno logra dividir todas las etapas bien y llevarlas al tiempo por partes, probablemente va a ser más sencillo para el Eagle poder estar en esto. También puede pasar aquí, y no es el caso, que el experto necesite más clarificaciones. Para eso tiene que marcar aquí en esa sección y tiene que poner la fecha y hacerle saber al área protegida cuáles son sus inquietudes sobre esos 5 indicadores. Y eso normalmente lo pone en cada indicador. Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo. Vamos a mirar el primero, el 1.1. Perdón, yo me devuelvo un momento. Miremos, por ejemplo, aquí. Este es uno de los indicadores básicos. Algo que les quiero mostrar es que aquí dice 1.11 PER. ¿Qué quiere decir? Que es el indicador ya finalmente adaptado para Perú. En el caso de Perú, específicamente, no hubo adaptación de indicadores, así que prácticamente es el mismo indicador genérico, pero
Cada país puede tener diferentes formas a la hora de esto, porque cada Eagle pudo haber hecho una adaptación de indicadores. ¿Qué cambió en el Perú? Solamente para contarles, cambiaron los medios de verificación. El Eagle decidió cambiar los medios de verificación y le cambió los nombres, básicamente. Entonces, esto es pues, bien importante que lo sepamos, porque el sistema genera este tipo de cosas de forma automática cuando ya pues, ha hecho todo este proceso. Entonces, miren cómo lo hacen. El área protegida aquí contesta si cumple con el indicador, selecciona un sí, les voy a enseñar aquí. Esto se selecciona de esta forma, sí, no, no aplicable. Y luego completa la información que ustedes ven aquí. Todo esto es escrito por el área protegida. Es como su explicación de por qué está cumpliendo con el indicador. Entonces, toda esta información la ponen aquí, ponen estos links, en este caso es la información o las evidencias o referencias de temas importantes. Y esto es lo que luego el área protegida, perdón, el Eagle tendría que revisar, verificar que efectivamente toda esta información es correcta y que efectivamente esta área protegida está cumpliendo con el indicador. Y si eso es correcto, va a venir y va a completar esta etapa, esta parte que está aquí. Ustedes ven aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ya el experto también pone que sí cumple con el indicador, cómo o bajo qué se basó para tomar esa decisión o para escribir esto, y pone un breve comentario de por qué está cumpliendo, ¿ya? Y aquí pone una explicación sobre ese sentido. Y aquí ya todavía más adelante no lo vamos a mirar, pero esto ocurrirá cuando ya el área protegida es parte de la lista verde y ya viene todo el proceso. Entonces, esto es lo que hacemos o esto es lo que hace el Eagle y el área protegida, completar la información por cada indicador, y aquí vamos a encontrar las evidencias en esta sección que se llama evidencias, que es lo que ha cargado cada área protegida frente a cada indicador. Y esto se hace indicador por indicador. Esto es un trabajo bastante extenso, pero es un trabajo que tiene una trazabilidad bastante clara. ¿Qué puede pasar a veces en esta etapa, en este punto que estamos aquí mirando? Es que pueden haber comentarios en diferentes momentos, ides y venires. De lo que recomendamos siempre es que le pongan la fecha si empiezan a haber más comentarios sobre lo que ya está comentado. Esto para mantener la trazabilidad de las discusiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que el experto consideró que no era completa la información, entonces él puede aquí poner que la información le hace falta, se entiende esto, pero está pendiente de aclarar tal punto, ¿ya? Y eso le puede poner una fecha. Vamos a poner que sea el 7 de junio de 2024. Entonces lo puede poner al inicio. Luego le va a decir al Eagle, al área protegida, por favor aclare unos puntos que le dejé en los indicadores. El área protegida ya había completado esto que está aquí, siguiendo aquí el ejemplo hipotético. ¿Y qué va a hacer? Va a entrar y va a poner, supongamos un ejemplo, 8 de junio, se aclara que se hizo esto o se complementa la información inicial sobre estos puntos y se pone lo que están queriendo complementar, de tal manera que todos los que estamos participando de este proceso sepamos que sí hubo una aclaración frente a un tema, cuándo fue la aclaración, y luego el Eagle, cuando ya revisa nuevamente, pues va a poner, supongamos, 9 de junio, la información es correcta, entonces quedamos claros en esto, bueno, lo que ya quiera decir, y así va a quedar la trazabilidad de lo que discutieron o intercambiaron tanto el área protegida como el experto del Eagle. Eso es lo que nosotros estamos recomendando para que la trazabilidad no se pierda, porque algunos me han preguntado que si borran lo que escribieron, que si eliminan, pero si eliminan se pierde información importante, y estamos de acuerdo. La idea no es eliminar la información, la idea es que la información esté clara y esté transparente para que se sepa que se hizo el debido proceso, ¿sí? Y que todo fue aclarado y que finalmente el Eagle, que es es el responsable luego de candidatizar al área protegida, sepa que ahí está la información, y si luego un integrante
el panel de lista verde, que finalmente es el que toma la decisión sobre la candidatura y le asigna el estatus de lista verde al área protegida, quiere ver un detalle en particular sobre un indicador, allí va a encontrar toda la información y se va a dar cuenta que sí hubo un proceso de discusión, de intercambio y de cierre de brechas entre el área protegida y el eagle. Es muy útil dejar la trazabilidad para este tipo de cosas o para saber qué fue lo que pasó finalmente en un tema. Entonces, bueno, yo les quería mostrar cómo se maneja un indicador, cómo se hace. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguien tenga alguna duda? ¿Me avisas, Belén, si hay alguna pregunta por ahí? Sí, no sé, ¿alguien alguna duda? Si quieren pueden levantar la mano o pueden abrir directamente su micrófono. Sí, Clara. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, mis disculpas si la pregunta es re básica. Hoy es el primer evento de los Eagle que participo. Y un poco consultar más que nada acá si es como que hay un Eagle responsable de cada área natural protegida para hacer este proceso o cómo se decide quién es el que evalúa cada área natural protegida. Gracias, Clara. No es re básica, tranquila, Clara. Es súper importante la pregunta. Efectivamente, cada país tiene un Eagle asignado. ¿Ok? Entonces, en el caso tuyo, hay un Eagle Argentina que está recién conformado, o sea, y luego viene una etapa de capacitación. Perú tiene un Eagle, Chile tiene un Eagle, y así cada país tiene un Eagle. ¿Quién define o cómo se define esto? ¿Por qué se define esto? Porque ese país tiene una intención con la OICN de comenzar evaluaciones de áreas protegidas. Entonces se hace un proceso de consulta, perdón, de convocatoria y se conforma un Eagle para ese país. Y todas las áreas protegidas que se presenten o se postulen o toquen la puerta en ese país, es el Eagle de ese país el que se va a encargar de evaluar esas áreas protegidas. Sin embargo, puede ocurrir que en algún momento dado un Eagle se declare impedido, por ejemplo, y diga, no, nosotros no podemos tratar este caso o esta evaluación porque tenemos un conflicto de interés o porque tenemos alguna situación y no nos sentimos competentes para este caso y puede solicitar que sea reasignado eso a otro Eagle. No es la idea y no ocurre normalmente esto, pero podría pasar y está contemplado pues, qué hacer en caso que eso suceda. También puede pasar que algunas áreas protegidas son transnacionales, es decir, comparten varios países. Tenemos algunos casos o algunos posibles casos que están allí sobre la mesa. Y en ese sentido puede ocurrir que diferentes miembros de diferentes Eagle conformen un Eagle regional o un Eagle temporal para atender o evaluar un área protegida que sea de tipo regional, que de pronto esté compartido entre varios países. Eso, pues, como les digo, lo tenemos sobre la mesa, sobre algunos casos que están allí en nuestra región. Yo no trabajo en otras regiones del mundo, pero tengo entendido que en otras regiones sí hay algunos Eagle que son así, que son regionales y abarcan varios países. Entonces, en concreto, cada país tiene su Eagle, cada Eagle se encarga de su país, pero puede pasar que en algún momento del proceso, en algún momento de la vida, le corresponda ayudar en otras evaluaciones de otros países, pero no es muy común esto. No sé si a Clara le quedó. Sí, claro, solo para aclarar este tema, porque, bueno, Clara es uno de los expertos seleccionados hasta este punto del Eagle de Argentina. Entonces, creo que un poquito se refería también al tema de qué miembro del Eagle realiza las evaluaciones, como nos aclaró en el chat. Y súper breve ahí para comentarte qué es el Eagle finalmente, de quién decide internamente cuáles son los miembros que van a evaluar ciertas áreas. Hay casos en los que el Eagle se distribuye la evaluación de áreas, ya sea, yo qué sé, se asignan 2, 3 miembros y evalúan todo un área,
o hay miembros del Eagle que son expertos en ciertos temas, digamos, de planificación, monitoreo, gobernanza, y ellos revisan estos componentes del estándar o de los indicadores para cada área. Entonces depende mucho también cómo se organiza el Eagle internamente. Ajá, eso lo decide el Eagle específicamente, exclusivamente. Y bueno, y Y también vale ahí, la pena, ajá, perdón. no, dale, Belén, termina tú. Sí, vale la pena aclarar que cuando existe un conflicto de interés, por ejemplo, si es que es un Eagle que trabaja muy de cerca, que puede suceder que, por ejemplo, hay un miembro del Eagle que puede incluso fungir como mentor de un área o que su organización funge como mentor de un área, ahí surge un conflicto de interés y ese miembro en específico no puede evaluar el área. Puede tomar, puede escuchar, por ejemplo, la evaluación cuando ya al final se evalúa todas estas fases. Hay una reunión interna del Eagle en el que se decide o no la candidatura del área o la certificación del área, la recomendación de la certificación, mejor dicho. Y es en esta etapa en que los Eagles que tienen un conflicto de interés que previo a la toma de decisión se tiene que informar, em, que pueden escuchar, pueden tal vez tener una voz, pero no un voto en la decisión final. Eso, Carlos. No, gracias, Belén. Y no, solamente complementar que, como lo ha dicho Belén, se pueden repartir, pero al final, al momento de candidatizar, todos los Eagles que no tengan conflicto de interés, tienen que votar por la candidatura. Tienen que decir si están o no de acuerdo con candidatizar a esa área protegida y todos, aunque algunos hayan hecho el trabajo, digámoslo, de hacer la visita y todo este tipo de cosas, finalmente todos tienen que leer los documentos y dar su opinión sobre la candidatura. Y eso es una reunión en la cual yo participo y es la reunión tal vez más importante de todas las que tienen durante una evaluación de un área protegida, porque ese es el momento en el que deciden que un área protegida o la recomiendan para ser incluida en la lista verde. Y de ahí es que saltamos al proceso con el panel de lista verde. Y saltamos ese proceso siempre y cuando el 80% de los miembros del Eagle estén de acuerdo con la candidatura. Y eso pues tiene todo un proceso pues de discusión y de asegurarnos que todo está bien. Como lo mencionó Belén, el que tenga conflicto de interés no puede participar de ese voto y así sucesivamente. ¿Todo claro, Clara? Sí, muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces, como les decía, estamos en la primera etapa. Esta es la primera etapa. Digamos que esta primera etapa de aplicación, que es cuando toco la puerta, culmina cuando el experto confirma que se completó y confirma que todo está ok. Y digámoslo, para seguir con el ejercicio analógico, le abre la puerta al área protegida. Si esto no se completa o si aquí fuera un no, querría decir que esa puerta no se le abre al área protegida. Por eso es un momento importantísimo, porque aquí es donde abren la puerta. Y si le abren la puerta, inmediatamente se activa la siguiente etapa, que tal vez es la etapa más larga del proceso, porque ya involucra el resto de indicadores. Y a esa etapa le llamamos, perdón, yo aquí guardo esto, a esta etapa le llamamos la etapa de candidatura, que tiene varias implicaciones. La primera es que el área protegida pues tiene que trabajar y demostrar que completó y cumple con los otros 45 indicadores del estándar de lista verde como tal. Indicadores que pudieron ser adaptados o no. Así que tiene que trabajar sobre los indicadores adaptados si es que están adaptados y sobre las diferentes adaptaciones que el Eagle le haya hecho al inicio del establecimiento de un Eagle. Con el grupo Argentina lo vamos a mirar luego con más detalle, pero de forma general, todos los Eagle, antes de que las áreas protegidas comiencen a tocar las puertas para ser parte de lista verde, se tiene que hacer un proceso que se llama adaptación de indicadores y cuando ya se finaliza eso, es que las áreas protegidas pueden comenzar a tocarle estas puertas, ¿ok? Eso ya lo veremos
con otro detalle, y bueno, para el caso de Argentina, que están nuevos, lo podremos explicar después en su capacitación. Esta etapa de candidatura comienza con ese proceso. Una vez el área protegida dice que ya completó y culminó, o sea, que ya se siente que está lista para demostrar que cumple los 45 indicadores pendientes, ella tiene que hacer varias cosas. Lo primero, en ese proceso tiene que publicar una solución panorama. Esto es un portal en donde se publican buenas prácticas en diferentes temas, y lo que se le pide es que por lo menos pues haya elaborado la publicación y lo haya enviado al portal, para que luego el portal se toma su tiempo y él lo publica. Pero lo importante es que por lo menos haya hecho la gestión, haya enviado la solución panorama. Así todavía no esté publicada, ¿sí? Entonces eso es muy importante, avanzar en eso como área protegida. Luego, pues, cargar toda la evidencia. Y como ustedes ven, cada indicador toma su tiempo diligenciar toda la información. Y puede pasar que durante esta autoevaluación, durante este proceso de autoevaluación, el área protegida identifique que le faltan detalles por cumplir y se puede generar algún plan de acción. El área protegida va a tener su oportunidad propia por sí misma de tener un plan de acción para ir corrigiendo, completando los indicadores que tengan pendientes. Este es el proceso más demorado porque son muchos indicadores, muchas evidencias, y muchas veces los avances o el poder demostrar que cumple con algo dependen de otros, ¿no? Dependen de comunidades, dependen de trabajo en un comité de gobernanza, depende de muchas cosas, y eso hace que los procesos sean un poco más lentos. ¿Qué hacen casi todas las áreas protegidas hasta donde yo conozco? Casi que vienen trabajando esto desde tiempo atrás, ¿no? Si vemos las fechas, entre esta fecha y esta fecha, solo han pasado 4 meses, pero en realidad lo que ocurrió aquí es que durante estos 4 meses, el área protegida prácticamente terminó de cargar evidencias, completó lo que le hacía falta por completar, y de manera estratégica dijo: ya estoy listo para ser evaluado, que ahora veremos qué significa eso. Pero desde mucho tiempo atrás ya venían trabajando sobre esos indicadores, ¿sí? Normalmente, hasta donde yo conozco, y me pueden corregir los que son mentores o implementadores, casi que les toma 1 o 2 años todo el proceso de un área protegida, normalmente, por el tamaño de información que tienen que diligenciar. Y porque las áreas protegidas tienen sus propias dinámicas, ¿cierto? Y no solamente se dedican a la lista verde, entonces tienen otras cosas que hacer también, ¿no? Entonces, esta es una primera etapa dentro de la fase de candidatura. Cuando se completa esto y se le notifica nuevamente al Eagle, miren, aquí volvemos a lo mismo. Aquí es súper importante diligenciar este punto y ponerle fecha. Inmediatamente el Eagle es notificado. Y es notificado de que ya el área protegida cargó todas las evidencias y está listo para que sea evaluado. Y aquí, nuevamente, el Eagle pues, va a preparar un proceso de evaluación que ya no simplemente revisar los documentos, sino que también implica hacer una visita al área protegida. Y ahora vamos a ver en detalle con eso. Antes de eso, un poco recordar aquí en Compass que el área protegida tiene que completar toda esta información que está aquí. ¿De acuerdo? Normalmente esto debe ser completado en inglés para que pueda ser entendido o comprendido por el resto de la comunidad Lista Verde que no habla pues español, entre esos el panel de la Lista Verde, porque ellos pueden pues entrar a revisar todo lo que está aquí también cuando hacen su revisión de cada expediente. Pero lo importante es que sepamos que el área protegida tiene que llenar todo esto que ustedes ven aquí como parte de su trabajo. Cuando está lista para ser evaluado, es que también ha completado toda esta información. Y aquí les hago un llamado bien importante, porque una de mis labores como revisor del sistema precisamente es venir a verificar cuando me toca el turno a mí, todavía no me ha tocado el turno, cuando me toca el turno de revisar el expediente, yo verifico que todo esto esté completado
y pues si no está completado no podemos avanzar. Y nos ha pasado que a veces tienen todo lo demás, que tal vez es lo más grueso, indicadores, evidencias, etcétera, 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 pero a veces han dejado abandonado el compás y el compás está desactualizado en estas informaciones. Y pues toma tiempo a veces, ¿no? Hacer esto, va y viene, la gente está en otra cosa de pronto. Entonces aquí perdemos tiempo. Entonces la recomendación es, en la medida en que ustedes van como áreas protegidas presentando las evidencias al legal, de una vez van completando también aquí sus informaciones para que todo mantenga al día, para que todo esté actualizado permanentemente. Entonces todo esto va aquí. Y aquí ya viene la etapa o viene el proceso en el que interviene el legal. El legal es notificado, recordemos eso. Bueno, y somos notificados varias personas. Yo soy notificado también de este proceso. Y aquí es donde ya el legal se tiene que reunir y toma varias decisiones. La primera es asignar un grupo de los expertos del legal para hacer la visita. Entonces hay una visita que hay que coordinar con el área protegida. Eso se tiene que coordinar con tiempo, por lo menos debería ser coordinado con 60 días antes de la visita. ¿Por qué 60 días? Y ya les voy a aclarar el tema. Porque la visita se tiene que elaborar una agenda. Esa agenda debe ser en común acuerdo con el área protegida. Debe responder la agenda a los resultados de una primera evaluación que haya hecho el legal al expediente del área protegida. Luego esa agenda debe ser aprobada por mí como revisor y luego tiene que ser publicada la agenda junto con otros documentos a las partes interesadas del área protegida 30 días antes de la visita. Entonces, para que podamos cumplir con esos tiempos, la recomendación es que iniciemos todo la preparación de la visita por lo menos 30 días adicionales antes. Es decir, la agenda, la aprobación, la discusión, todo eso por lo menos 30 días antes de los 30 días que se tiene que cumplir como consulta pública. Para que no vaya a haber contratiempos. Lo importante es que al final se garanticen que antes de la visita las partes interesadas conocieron la agenda de la visita, conocieron la candidatura y los documentos importantes de la candidatura y pudieron opinar sobre esa candidatura durante esos 30 días, sobre todo aquellas partes interesadas que no pudieron asistir o que no están convocadas a la visita por parte del legal. Y además, el legal tiene que prepararse muy bien, sobre todo los expertos que elijan para hacer la visita, tienen que estar preparados sobre, bueno, cuál va a ser o qué temas van a revisar durante esta visita. Por eso les decía que antes de definir la visita, el legal ya tenía que haber revisado estos documentos, estos indicadores, sobre todo el grupo que está asignado, para saber qué puntos o sobre qué enfoque va a ser su visita. Entonces, esto es un trabajo que toma tiempo. Eso no se hace en una semana, esto toma meses muchas veces, porque como les decía, hay muchas áreas que están en el proceso del tiempo. Esto implica muchas veces conversaciones entre el área protegida y el legal para ponerse de acuerdo sobre las fechas, sobre la logística de la visita y sobre el financiamiento. El legal no tiene que sufragar ningún gasto, de eso se encarga el área protegida, pero como ustedes saben, cada una tiene su presupuesto, sus trámites para conseguir los recursos, etc. Y hay momentos específicos para todo eso. Entonces, todo esto hay que considerarlo aquí. Aquí la recomendación es tener buena comunicación para que se agilice lo más rápido posible todo y el legal, por su parte, tener una buena metodología de trabajo para que no se le vaya a acumular tanto y no se vaya a abrumar con tanta información y documentación por revisar antes de la visita y saber un poco cómo se divide en el trabajo. Como lo decía ahorita Belén, muchos tienen la metodología de que se distribuyen la revisión de los documentos, la revisión de la información para agilizar el proceso, de acuerdo a sus experticias, para poder avanzar un poquito más rápido en estas verificaciones antes de la visita. Cuando ya está todo ok con la visita, se hace la visita
y esa visita genera un informe. Y ese informe se da a conocer al resto de integrantes del Eagle y al revisor, que también tiene que verificar que el informe cumpla con unas características, cumpla con una profundidad de información, en otras palabras, que haya servido y que tenga, que sirva, pues, que la visita sea un valor agregado al proceso y que además de eso, pues, brinde los detalles que el Eagle le hacían falta por conocer para poder tomar su decisión de candidatizar o no al área protegida. Cuando eso ocurre ya, se tiene que cargar aquí la información, se tiene que confirmar que se hizo la visita, se confirma que fue tenido en cuenta a las partes interesadas, se pregunta cómo, se pregunta cuándo se reunió el Eagle para discutir los resultados de la visita. Y fíjense ustedes, si ustedes comparan, veníamos en 2021 como última fecha del área protegida en la cual confirmó que estaba lista y hasta el 2023 se dio la discusión. Eso quiere decir que la visita fue en el año 2022, tal vez, al final, yo no lo tengo ahorita presente, pero pasan meses para que todo esto ocurra, porque es mucha información por revisar y vuelvo y les insisto, depende de la metodología de trabajo, puede tomarle más tiempo o menos tiempo a un Eagle llegar a este momento. Aquí también se declaran las personas que están ausentes, por ejemplo, en las reuniones. Aquí hay unos expertos que no participaron, quienes tenían conflicto de interés, por ejemplo, ¿sí? Quienes no votaron, si alguno no votó, es posible. Y si no vota alguna persona, no está de acuerdo con la candidatura, pues eso toca ponerlo, eso es algo público, eso sí, tiene que explicar por qué no está de acuerdo, eso debe quedar en el acta. Y yo participo en esta reunión y soy pues pendiente de este tipo de cosas. Tiene que haber un consenso, que es el 80% de estar de acuerdo, o todos en general. Y luego el Eagle hace un resumen en inglés sobre la candidatura. ¿Por qué o cómo el área protegida ha completado por cada componente del estándar, cómo está cumpliendo, cómo se está desempeñando sobre estos indicadores, sobre este componente? Y esto es lo que pone en esta información aquí. Esto es un resumen y al final pone su resumen de la visita del sitio y pone sus recomendaciones. O sea, si recomienda o no la candidatura, por qué la recomienda y qué puntos de pronto quedan pendientes todavía para que el área protegida siga mejorando. Eso puede pasar, pero son recomendaciones muy generales. No pueden ser cosas que estén pendientes por cumplir. Y aquí quiero aclarar un poco la diferencia. Si yo identifico que en el indicador, me lo voy a inventar, el 3211, el área protegida no lo cumple, yo no puedo candidatizar un área protegida, porque para ser candidata completa tiene que cumplir los 50 indicadores. Ya puede pasar que un indicador tenga una oportunidad de mejora en algún tema. Lo cumple, pero puede mejorar su, no sé, su manejo de las relaciones públicas con las partes interesadas. Lo tiene, lo hace, pero no es todavía el mejor sistema o la buena práctica. Entonces el Eagle puede decir, y el área protegida, yo cumplo, pero bueno, hay que mejorar en estos aspectos todavía para que, sí, para que continúe. Y eso será evaluado más adelante. Pero lo que no puede pasar es que yo recomiendo un área protegida que no esté cumpliendo un indicador. Por eso aquí el Eagle tiene que estar muy consciente de lo que está proponiendo y por eso en esa reunión, en donde se discuten los resultados de la visita y los resultados de la revisión de todos los indicadores por parte de todos los miembros del Eagle, es la visita más importante porque se toma la gran decisión de candidatizarlo. Y esto es lo que pasa. Completan aquí y remiten el expediente al revisor, que en este caso soy yo, que también estuve en esta reunión y que pues constantemente estoy revisando y mirando todo lo que van haciendo. Y yo hago una verificación y pues verifico si se cumplieron las reglas. Si hay algún detalle, yo puedo aquí contestar y mandar preguntas al Eagle o preguntas al sitio sobre algún detalle que yo identifique y que el Eagle no se pronunció o no dijo nada o lo dejó pasar. Entonces yo puedo ahí un poco interpelar y al final
yo hago también un resumen de todo lo que pasó con las fechas, etcétera, los pasos que se dieron, todo lo que ocurrió alrededor del proceso y finalmente, pues también, si todo está ok y no hay problemas, digámoslo, cosas que no se están gestionando, corrigiendo, manejando, entonces yo hago una recomendación sobre el enlistamiento del área protegida a la lista verde y mando este expediente. Ustedes ven aquí también que yo pongo la fecha, hago lo mismo, se la mando al panel, que ya son los que completan la información que está aquí. Cuando eso ocurre, cuando el panel toma la decisión, se activa la tercera fase, que se llama la fase de lista verde, que hoy no la vamos a mirar en detalle, porque esta área protegida recién fue adicionada al a la lista verde como tal, y pues no ha pasado todavía por todas las demás etapas. Que eso lo veremos ya en detalle, y esto es un tema mucho más complejo, bueno, tiene sus complejidades, digámoslo así, y para no abrumarlos con tanta información, lo vemos después. Pero bueno, esto es un poco las famosas fases de la lista verde. Es lo que yo les queríamos un poco recordar el día de hoy, sobre todo hacer hincapié en el tema de los tiempos, en el tema de cómo deben organizarse tanto el área protegida como el Eagle y cómo se pueden comunicar entre ustedes para que el proceso sea más fluido o por lo menos ustedes dos, área protegida e Eagle, y bueno, los que están alrededor de ellos, que son mentores, implementadores, y nosotros como equipo operativo por el lado de la OICN y el revisor por parte de ASI, podamos estar siempre informados de todo para poder brindar los soportes desde el área de cada uno, para poder facilitar que el proceso fluya y no se vuelva un proceso muy largo, porque el manual, para que todos sepan esto, tiene unos tiempos. Si en 5 años no se completa un proceso, pues eso va a generar problemas para el área protegida y para el Eagle, por ejemplo. Hay unos tiempos para todo eso. Entonces, el tiempo máximo son 5 años para completar el proceso. Entonces, no podemos llegar a ese nivel. 2, el panel de lista verde no se reúne todos los días. El panel de lista verde se reúne 2, 3 veces al año. Y al panel de lista verde, los expedientes, cuando yo hago aquí este clic, debe ser por lo menos 30 días antes de la reunión del panel de lista verde. Por lo menos, si él tiene más tiempo, mejor, porque ellos tienen que preparar o revisar no solo esta área protegida, tienen que revisar la de todo el resto del mundo, que pueden haber perfectamente 10, 20 casos ahí. Entonces, eso también necesitan tiempo ellos para revisar la información antes de reunirse. Así que el manual contempla que debemos de enviar los expedientes o las candidaturas deben ser aprobadas por mí, faltando mínimo 30 días antes de la reunión del panel. Y se reúne 3 veces al año en promedio. Entonces es muy importante trabajar con estas fechas, con estos tiempos en la mano, porque de acuerdo a eso, el proceso puede ser muy interesante, puede ser un poco largo o un poco requiere trabajo, pero finalmente va a tener un buen resultado o un buen final, es decir, que llega a tiempo al panel lista verde, o todo lo contrario. Si yo me demoro mucho, puedo correr en riesgo de quedar por fuera, digámoslo así, tener una sanción por eso, o incluso cuando yo termine y entregue mi expediente, ya pasó la reunión del panel de lista verde y me toca esperar la siguiente, que puede ser en 2, 3 meses, 4 meses adelante, ¿sí? Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con eso, porque eso pues implica cosas, ¿no? Sobre todo es muy complicado cuando uno lo dejan para el final del año, porque si se pasa esa reunión, que normalmente es en octubre, noviembre, les toca esperar hasta la siguiente, que viene a ser más o menos en marzo o abril. Entonces ya no son 4 meses, son por lo menos 6, 7 meses de diferencia, ¿no? Entre una reunión y la otra, ¿no? Entonces, muy, muy cuidadosos con esto. Eso sería, pues, un poco lo que queríamos como comentarles el día de hoy. Invitarlos a que, sobre todo los que están más nuevos o los que están comenzando como áreas protegidas, ustedes, la mayoría puede ver todas estas áreas protegidas que ya están en la lista verde, que ya están enlistadas, pueden guiarse, pueden también
¿Qué es lo que se busca con la comunidad lista verde? Preguntarle a sus pares, a sus colegas de otras áreas protegidas cómo lo hicieron. Para eso es esta reunión también, para intercambiar ideas, intercambiar las experiencias, los tips también que cada uno ha venido construyendo en torno al proceso para que esto sea más proactivo y no sea desgastante, ¿no? Que yo sé que para algunos es un poco desgastante porque es bastante, y lo mismo con los Eagle, ¿no? Aquí es un espacio para que entre ustedes conversen, se hagan recomendaciones mutuas, cómo hacerlo mejor, cómo lo hacen ustedes, cómo lo hacen en tal parte. Bueno, cada uno tiene su estilo, pero yo creo que de cada uno se puede aprender un poquito. Entonces, con esto, no sé si hayan preguntas, Belén, dudas. Sí, tenemos algunas manos levantadas. Ay, que ya no están. Bueno, está Rayen. Y bueno, después de Rayen, igual si quieren levantar su mano o desmutar su micrófono, pueden hacerlo también. Rayen. Hola, hola Carlos, qué gusto volver a Hola, Ryan. saludarte. ¿Cómo estás, Ryan? Bien, ¿y tú? Todo bien. Hola a todas también, a todos. Tengo dos preguntas. Dale. Una es que justamente con el Eagle de Chile estamos trabajando en la evaluación casi final o previa a ir al campo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el criterio para decir que un indicador no se cumple? ¿Es cuando el área no ha hecho absolutamente nada en ese indicador? ¿O es cuando lleva un nivel muy bajo? Mira, Porque eso es... hay indicadores que Ujú. se cumplen 100%, hay otros que, por Sí. ejemplo, con financiamiento o infraestructura a lo mejor van a ser muy difíciles de cumplir en muchos años, y en otros en donde recién están empezando. Entonces, me asusté un poco cuando dijiste que tenía que cumplirse con el 100%, cuando en realidad eh, quizás con Ajá. ningún área va a cumplir nunca con el 100%. Bueno, Esa te es, vamos con la esa es mi primera primera pregunta. pregunta. Voy con esa primera. Ten la segunda ahí Mm, un momento, por favor. ajá. Bueno, esa es muy buena pregunta y es la pregunta que todos me hacen siempre porque es parte de la realidad y el contexto, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la experticia del Eagle, no tanto la mía, sino la del Eagle para determinar, ok, con esto, con las evidencias, con lo que tú me estás diciendo como área protegida, yo como expertos considero que es suficiente para decir que esta área protegida está haciendo todos los esfuerzos para tener una buena práctica. Eso es lo primero que hay que preguntarse como Igor. Y es la pregunta, yo se los digo, yo sé, es muy difícil para muchos poder poner esto en una balanza y hay que ponerlo, hay que ponerlo. No hay un criterio que yo diga, bueno, es que si tiene A más B me da 50%. Ojalá fuera así tan simple, pero es más como la discusión de los expertos en torno al tema y decir, bueno, esto es la práctica, o sea, esto que tiene es suficiente para continuar en lista verde. Y la segundo que hay que revisar es si tiene un plan de acción para eso. Es decir, puede ser que no tenga todo el financiamiento suficiente, ¿cierto? Pero hago esfuerzos para tenerlo aquí y allá y tengo un plan para eso. Entonces eso podría ser parte de mis evidencias como área protegida, demostrarle al Eagle que, bueno, no estoy al 100 con el mundo ideal, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces con varios Eagle, pero si tengo algo mínimo suficiente para poder estar en lista verde, algo mínimo para demostrar que sí estoy avanzando y que sí soy un área protegida, que digamos lo que estoy un poquito por encima del promedio de los demás, que con eso poquito que tengo he hecho mucho de pronto, etcétera, etcétera, pero sí tengo también una estrategia para avanzar y para lograr crecer en el cumplimiento del indicador, porque luego viene otras evaluaciones de término medio, la recertificación, y en esas etapas adelante, que no vamos a hablar mucho de ellas hoy, yo tengo que demostrar que he venido mejorando frente al indicador. Entonces, para decirte en concreto, Ryan, todo nace de la discusión de los expertos y ahí va a ser muy importante que los expertos tengan claro cómo ponen eso sobre la balanza, cómo acuerdan entre ellos como unos criterios, digámoslo, de, bueno, en qué punto ya lo podemos considerar que está completo, pero con estas recomendaciones, con estas condiciones adicionales
que no sean, como decir, limitantes, ¿cierto? Sino que sean más como oportunidades de mejora que se van dando poco a poco en el camino. Y eso surge allí. Y eso, pues, lo podemos ver en cualquier momento conmigo, lo podemos discutir y podemos ya como aclarar si eso es suficiente o no. Lo que pretende la lista verde es pedirle que las áreas protegidas en general se esfuercen. O sea, las que están en la lista verde probablemente no son perfectas, yo creo que ninguna, pero sí son las que se esfuerzan un poco más por tener una buena gestión, unos esfuerzos en esos puntos críticos, ¿no? El financiamiento, infraestructura, el relacionamiento, ¿no? Con comunidades. Hemos tenido áreas protegidas que les toca duro con esos temas, más que con la plata, también el cómo funcionan con las comunidades, todo ese tipo de cosas. Y algunas han tenido problemas, pues, estando en lista verde, ¿no? Les digo que no es tan simple. Yo, como revisor, les digo que no conozco todos los contextos, por supuesto que no, pero entiendo esas situaciones y las hablamos con los Eagles, ¿no? O sea, las hablamos bueno, ¿por qué ustedes consideran esto? ¿Creen que realmente cumple? O sea, porque el recomendar al área protegida, les digo, al hacer la recomendación de la candidatura, estamos todos asumiendo con responsabilidad el asunto, ¿no? O sea, estamos diciéndole a un panel de lista verde y a una comunidad de muchos expertos de la UICN que esa área protegida está haciendo todo lo posible por una buena gestión, ¿no? Y que no será perfecta, yo creo que en ninguna otra parte ocurre lo mismo así, pero está haciendo todo. O sea, no es el área protegida, digámoslo así, no es el área protegida típica, ¿no? Que de pronto simplemente va ahí, ¿no? Navegando con lo mínimo y no se esfuerza en mejorar su capacidad de gestión ni nada, ¿no? No sé si te ayudé con eso, Ryan, o te confundí Sí. más. No, no. No, y súper bien. Y yo creo que a lo mejor te vamos a estar molestando con algunas evaluaciones de algunos indicadores. Dale, no hay problema. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo se va a reunir el panel este año? Esa pregunta se la traslado a Belén y a Zornitza. Sí, a ver, bueno, Sarni no está por un tema de agenda, pero todavía no están definidas las fechas de las reuniones del panel. Se espera que hasta fin de año se hagan 2 reuniones más y ojalá 3, con la última más o menos para septiembre. Porque como ustedes saben, en octubre tenemos la COP16 de biodiversidad y dentro de la COP se suele hacer una ceremonia de certificación a las áreas que ya han completado su proceso y que tienen el OK del panel. Entonces, considerando que esto va a ser a finales de octubre, para septiembre tendría que ser la última reunión del panel, independientemente si hacen 2 o 3 reuniones, o 2 reuniones o una reunión antes de esto. Pero más o menos esas son las fechas. Entonces, las áreas que quieren recibir su certificación este año en esta COP, tendrían que tener todo listo para agosto, mediados de agosto, más o menos. Máximo finales de agosto. Y Ujú. todo listo para complementar a Belén, Ryan y todos, todo listo significa que hemos presentado el expediente del panel 30 días antes de que se reúnan. Eso quiere decir que tendría que haber visita casi que ya, o sea, si están pensando, si alguno de los que están en la reunión está pensando en esto, ya deberían estar casi que actuando, honestamente, porque la visita hay que hacerlo 30 días antes, la visita también toma tiempo, el informe, la discusión, son bastantes cosas todavía. Así Entonces, por es. eso, ¿no? Bien, muchas gracias a ambos. Dale, Ryan. Chévere. ¿Alguien más? Tenemos una mano más levantada, Elizabeth. Buenos días. Le habla Elizabeth Padilla del CERNAP de Bolivia. Quería hacerle una Hola, consulta en Elizabeth. relación, ¿cómo está? En relación al llenado de los 45 indicadores y después qué vendría. No nos ha comentado sobre el plan de mejora. ¿En qué momento, luego del llenado de los 45 indicadores, vemos que ahí no tenemos el cumplimiento de algunos indicadores?
Entonces, tenía entendido que se elabora un plan de mejora y posterior a este plan de mejora, una vez que el área define implementar estos indicadores, recién viene la visita al área protegida. ¿Es correcto? ¿Es así esto? Y también Sí. aprovecho Ujú. de consultar algo más, aprovecho ya que estoy acá en el espacio, a Belén. Le comento que de 3 áreas protegidas de Bolivia, que son Otuquis, San Matías y Caía, solamente contamos con 38 indicadores que se han incorporado. No están todavía incorporados los demás indicadores, entonces solicitaría que por favor nos puedan actualizar los indicadores. Gracias. Gracias, Elisa. Mira, sobre la primera pregunta, yo te contesto el cómo funciona y tal vez Belén te pueda también complementar, porque ella está más directamente relacionada con las áreas protegidas. Pero te cuento cómo funciona. Ingresé al Compass y entré a un indicador, el que estaba aquí a la mano mía fácilmente. Vamos a tomar como ejemplo este caso. Aquí el área protegida confirmó que que cumplía con el indicador, ¿sí? Su justificación. Y si tuviera un plan de acción, aquí debió haberlo puesto. O sea, si tuviera que hizo algo para poder cumplir con esto, lo pone aquí, ¿ya? ¿Qué sucede? A veces las áreas protegidas, yo creo que la mayoría o todas, hacen esto mismo, pero en una plantilla en Excel. Casi todas tienen como su propio Excel con todo y en ese Excel llevan esos planes de acción, ¿sí? Y solo hasta que completan ese plan de acción es que vienen a llenar aquí. Es decir, eh, lo que yo he observado y que algunas me han compartido su experiencia es que antes de venir a llenar indicadores, se han hecho su autoevaluación, inclusive digamos lo que por fuera del sistema, o sea, por fuera del sistema es que ni siquiera siendo parte del Compass ni nada, sino que se han autoevaluado y a partir de esas autoevaluaciones se han hecho unos planes de acción y ya cuando los han cerrado es que realmente vienen y completan la información. Esa es una forma de hacerlo. Y cargan las evidencias en este punto y ellos pues dicen, bueno, ya estamos listos. Pero el manual y la lista no necesariamente te obliga a que tú tengas que venir sin errores a la lista verde. Lo que te pide es que si usted en autoevaluación identifica que hay algún plan de acción que haya que implementar, que lo ponga aquí, se escribe aquí, y cuando ya los hayas completado, marcas aquí. Y es transparente. Estás diciéndole al Eagle, oiga, yo no cumplía esto, hice este plan de acción, lo tomé estas medidas, estas acciones, ya las complementé, ya las implementé y ahora estoy listo para que me evalúe, ¿no? Entonces es mucho más transparente porque queda a la vista de todos qué fue lo que hizo el área protegida para poder cumplir con el indicador, ¿sí? Como te digo, muchos los hacen previo a este proceso porque lo hacen por años, ¿no? Entonces, así es como funciona esto. Aquí es donde se puede cargar información, aquí es donde se puede decir esto, y así el Eagle se da cuenta que efectivamente el área protegida, pues, tuvo que hacer unas acciones adicionales para poder cumplir con el indicador, ¿no? Que es un poco lo que hablaba con Ryan ahorita, ¿no? No sé si Belén, tú quieras complementar algo, que tú estás más cerca de las áreas, o si alguno de los asistentes quiera compartir la experiencia en este punto y le colabore a la compañera de Bolivia. Gracias, Eh, muchas gracias. sí, súper breve, Elizabeth. Sí, vamos a ver qué sucedió en Compass. Creo que si faltan estos otros indicadores, los voy a agregar en el Compass, aunque también ustedes lo podrían hacer, pero por facilidad les voy a ayudar. Tengo una mano alzada de Mariano. Creo que vamos a darle la palabra a Mariano muy brevemente y de ahí vamos a seguir con la otra parte que tenemos con Chile. Y creo que esta sería la última pregunta. Mariano. Hola, buenas. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, te escuchamos. Sí, yo soy Mariano Moroni, acá de Argentina. Yo soy guardaparque nacional, de acá trabajo en el Parque Nacional Los Glaciares. Con respecto a la pregunta de la compañera y demás,
respecto a los indicadores y el cumplimiento de los indicadores. Yo como una cosa, una transversalidad, digamos, algo que atraviesa este tipo de indicadores, en cuanto al cumplimiento efectivo de la totalidad de los indicadores, es que, por ejemplo, más allá que, por más que un área protegida tenga algún problema de infraestructura, de cartelería, algún inconveniente con el desarrollo del área, una cosa transversal que me parece a mí, viendo todos los indicadores que tiene la lista verde, es que si el área natural protegida mejora ambientalmente año a año, si tiene un monitoreo de ciertas especies, por ejemplo, especies paraguas, como el puma, el cóndor, o alguna especie, no sé, en Centroamérica, de algún felino yaguareté o de alguna especie paraguas, si tiene indicadores que hacen a que monitoreo de la especie, y ese monitoreo mejora ambientalmente la especie y el manejo del área protegida, más allá que tenga algún incumplimiento en cuanto a cartelería e infraestructura, yo creo que el desarrollo y el manejo del área protegida es aceptable en ese punto. Con respecto a los indicadores que tiene el IGAL, de la lista verde, me parecen bien, son correctos. Argentina, por ejemplo, además, bueno, tiene varios controles internos. Por ejemplo, yo que trabajo para la Administración de Parques Nacionales, que es el organismo máximo en Argentina que maneja los parques nacionales, no todas las áreas protegidas, sino los parques nacionales solamente, que administra la Nación Argentina, el Estado argentino, eh, tiene, bueno, lo que se llama otro organismo que lo audita, que se llama Auditoría General de la Nación, que audita todo tipo de organismos en el Estado Nacional, pero también a los parques nacionales. En base a esos indicadores que ha puesto la Auditoría General de la Nación y la problemática de las áreas protegidas, una cuestión transversal que le vuelvo a decir es el monitoreo de las especies y la mejora ambiental de esa área protegida año a año. Eso es una cosa clave, que muchos parques fallan, otros no, pero a la hora de la decisión y levantar el pulgar para que incorporara un área, en ese caso yo creo que es una cuestión fundamental el monitoreo y la mejora ambiental año a año. Por supuesto que el área protegida tiene que demostrarlo con algún estudio científico, ¿no es cierto?, con algún documento técnico, este tipo de mejora o desarrollo. Bueno, esa era la respuesta. Un gusto conocerlos y gracias. Gracias. Sí, bueno, finalmente es el Eagle quien toma la decisión a nivel técnica y quien pone, digamos, el estándar de la medición de los indicadores. Entonces, también, y ya van a tener la oportunidad para que puedan entender esto, es que el Eagle es el que nacionaliza los indicadores generales o genéricos que nosotros tenemos en la lista verde. Entonces, ustedes como técnicos o como expertos saben cuál es la documentación que se puede presentar, en qué estado, a nivel tanto de las áreas estatales, áreas privadas, reservas. Entonces, ustedes son los que van a medir este tema y son los que toman la decisión tanto ya a nivel técnico. Em, y son también los que deciden si es que el indicador cumple o no cumple, o si es un indicador, como les decía, que la idea de la lista verde es la mejora continua. Entonces, ningún área va a empezar 100% cumpliendo con el 100% de los indicadores. Em, entonces, tal vez en una primera fase puede que un indicador llegue hasta cierto nivel de cumplimiento y en una siguiente evaluación, que va a haber una evaluación de medio término, ustedes pueden ya exigir un nivel de cumplimiento mayor. Entonces, no sé si quieres complementar algo, Carlos, porque te voy compartiendo la pantalla. No, solamente quería ya cerrar mi Ajá. intervención y precisamente puntualizar que estas son las 3 fases de la lista verde. Esto es un resumen que está en el manual, ustedes ahí lo pueden encontrar. Y solo puntualizar lo que tú dices, ¿no? O sea, efectivamente, esto es un proceso de mejora continua que implica
muchas discusiones internas de las áreas protegidas, luego con el Eagle, dentro del Eagle, que toma a veces 1 o 2 años, ¿sí? Y que durante esos 1 o 2 años yo creo que las áreas protegidas tienen la oportunidad de identificar sus oportunidades de mejora. Y luego, y ahí quería ya cerrar, es que cuando están en la lista verde, para que todos sepan, sobre todo los que están comenzando con evaluaciones o son su primera evaluación, no termina el proceso continúa. Es decir, a los 2 años de ser parte de la lista verde, pasas por una revisión intermedia y tienes que demostrar que estás mejor que la última vez. Y luego pasas a una revisión de renovación, que es el 4.º año de estar en lista verde, y tienes que demostrar que efectivamente has mejorado tus indicadores y tus desempeños frente a la vez anterior, y así, ¿no? Hoy en día tenemos algunas ya áreas protegidas que han renovado su estatus. México, por ejemplo, en Colombia están unas en camino. O sea, ya hay áreas protegidas que han venido mejorando, ¿no? En esa mejora continua que dice Belén. Y bueno, esto se vuelve un círculo, digamos lo que buscamos o lo que busca la lista verde es que esto se vuelva un círculo virtuoso después, ¿no? Estas fases se van casi que, se van casi que uniendo entre ellas prácticamente y se vuelven algo rutinario, ¿no? Y ya por último, con esto termino, Belén, y a todos y a todas, es que este manual está en revisión, pronto tendremos un nuevo manual y bueno, nos esperan algunos cambios que precisamente van a ayudar a fortalecer ese proceso de mejora continua y ese proceso de revisión y evaluación para estar siempre seguros como expertos de un área, de un Eagle, que el área protegida sí está mejorando, ¿no? O sea, sí está mejorando, sí está haciendo todos sus esfuerzos para ser no la mejor área protegida, pero ser una buena o una exitosa área protegida, diría yo, ¿no? Eh, Eso sería, Belén. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, cualquier cosa a la orden. Gracias, Carlos, y gracias a todos los que también han participado en esta sesión. Queremos hacer unos anuncios súper breves antes de dar el cierre y les pediría también un poquito más de su tiempo. Primero, bueno, dar como mencionó Sorni, tenemos un nuevo Eagle de Argentina que nos está acompañando. Todavía no han pasado por su fase de capacitación, pero muy pronto lo harán y pues nada más para comentarles que Argentina también se suma a la comunidad de la lista verde y ha expresado un interés también en ser parte de esto. También anunciarles que la Reserva Nacional Matses es ahora un área certificada, está en Perú. Ellos han pasado por este proceso durante mucho tiempo y pues ya tienen su certificación, ¿no? Entonces también darles un aplauso a Matses. También darles un breve anuncio que vamos a tener una sesión de compas programada para el próximo jueves 13 a las 11 horas Quito. Va a ser una sesión de compas, un repaso de compas dirigido para mentores y también para áreas protegidas. Entonces, les he enviado la invitación, pero a los que no les haya llegado también me pueden escribir. Y pues quiero dar este espacio también para Chile, para comentar que, bueno, hicimos una visita allá en el marco del encuentro regional de áreas protegidas de la región de los ríos y pues le voy a dar la palabra a Rayen y a Paulina para que nos puedan comentar también un poco sobre este espacio que tuvimos. Hola otra vez. Gracias, Belén. Paulina, yo voy ahora a compartir pantalla. A lo mejor tú podrías partir dando el contexto de por qué hicimos este encuentro, ¿te parece? Y ahí nos vamos complementando. Gracias por el espacio, Belén. Muy buenos días a todas y a todos. Ha sido muy interesante escuchar cómo implementando Lista Verde. Con Rayen somos parte del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, al sur de Chile, y enfocados en Patagonia. Acá el equipo liderado por Rayen y Juan Carlos Pacheco han estado trabajando arduamente en instalar Lista Verde a nivel nacional con las distintas instituciones asociadas y a su vez llevando 2 pilotos que son los Parques Nacionales Vicente Pérez Rosales y el Parque Nacional Cerro Castillo.
Desde ahí se ha ido generando una amplia red de apoyo a través de las mentorías, a través del servicio público, y hace unas semanitas tuvimos la fortuna de poder organizar el primer encuentro regional de áreas protegidas y conservadas. Contamos con y agradecemos la presencia de María Belén y Sornitz en este evento, que tuvo un carácter regional bastante bueno respecto a la participación. Tuvimos personas de las instituciones públicas, nacionales y regionales, participaron gente de distintas organizaciones sociales y también asociadas a la conservación, y bueno, público de interés respecto a la conservación. Dentro de la jornada tuvimos espacios de diálogos con los guardaparques de las áreas protegidas que contaron su experiencia en el desarrollo de Lista Verde. Tuvimos las palabras también desde Sornitz y María Belén, que nos fueron contando un poco el desarrollo de Lista Verde, y también de las autoridades, ¿no?, que también nos muestran el respaldo respecto a cómo estos estándares están generando una visión de desarrollo de las áreas protegidas y que lo ven como una oportunidad muy buena para su desarrollo. Así que bueno, ahora Rayel está compartiendo algunas imágenes del encuentro, y no sé, Rayel, si quieres ir detallando un poco más algunos mensajes de las imágenes que estamos mirando. Sí, el énfasis que le quisimos dar a este encuentro, que finalmente fue un esfuerzo súper coordinado entre varias organizaciones, entre nuestra Corporación Nacional Forestal, que administra actualmente las áreas protegidas, que ahora van a pasar al Ministerio del Medio Ambiente, el mismo Ministerio del Medio Ambiente, la universidad y el gobierno regional también de acá, de Los Ríos, del sur de Chile. Así es que fue un encuentro súper bonito. El énfasis que le quisimos dar fue indicadores justamente para la gestión, para la efectiva gestión de las áreas. Ese fue el primer foco que quisimos darle. Entonces se presentaron indicadores regionales que se están preparando acá, que el gobierno regional lidera, y presentó obviamente Lista Verde con indicadores internacionales, ¿cierto? Todo el avance que ha tenido Chile en este proceso de instalar la Lista Verde acá en nuestro país. Y también quisimos hacer un reconocimiento a personas que ya están trabajando con las áreas protegidas y que Lista Verde las reconoce como mentores. ¿Ya? Esos fueron un poco los dos focos, este reconocimiento a los mentores y indicadores de efectividad de manejo. Y aquí me quedé pegada en esta imagen porque tuvimos una sorpresa dentro también del encuentro, y es que un santuario de la naturaleza acá de nuestra región, que se llama Río Cruces y Chorocamayo, que es también sitio Ramsar, anunció que quiere iniciar el proceso de postulación a la Lista Verde. Así es que fue un momento súper bonito y emotivo. Aquí está una fotografía también del momento en que se reconoció la labor de estas organizaciones que vienen colaborando en conservación con el Parque Nacional Cerro Castillo de la Patagonia, ¿cierto? Con el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Así es que ahí están las chiquillas, Belén y Sonmitza, que apoyaron este momento súper emotivo también, y dándoles el reconocimiento, ¿cierto?, como mentores de la Lista Verde. Ahí hay más fotitos de ese momento, expositores, como les decía Pauli, de todo lo que se está haciendo tanto a nivel nacional como regional respecto de los indicadores. Hubo trabajos en grupo. Fue todo un día muy, muy bonito, dedicado a un tema súper técnico, pero que al final resultó en una ceremonia y en un encuentro para compartir experiencias. Aquí están las áreas mostrando, abriendo su corazón y abriendo, ¿cierto?, su manejo de las áreas, mostrando sus brechas. Y este también fue un bonito momento en donde nuevas organizaciones se comprometieron a apoyar a las áreas candidatas que tiene Chile en la Lista Verde. Aquí vemos a Paula, a la ONG Ranita de Darwin, firmando compromiso para convertirse en mentores de la Lista Verde y seguir apoyando a las áreas. E incluso hubo una sorpresa en que, mira, que hay una organización de ropa especial de outdoor, un medio de comunicación que se llama Austerra, que se comprometieron en esta oportunidad, y ahí vemos la felicidad del administrador del santuario, que recién anunciando que se va a postular a la Lista Verde,
ya hay una ONG que lo quiere ayudar como mentor, entonces estaba ahí muy, muy contento. Y estos son los nuevos mentores que también se lograron, digamos, encantar en este encuentro. Y aquí ya está el cierre con las conclusiones del día. Luego, obviamente, un compartir. Hay gente también del Ministerio del Nivel Central que vinieron desde Santiago. Y así. Así que muchas gracias, Belén, por dejarnos compartir este momento, pero fue súper bonito poder haber hecho esto en conjunto. Gracias, gracias Reyen, gracias a ustedes por la invitación y también les felicitamos de iniciativa también, de idea también de esta rueda de mentores y es algo que hemos estado también empujando en los otros países. Ecuador también tuvo su rueda, Bolivia también tuvo su rueda, es ir justamente sumando estos esfuerzos y pues Chile es un ejemplo en este sentido. También, bueno, Reyen, sé que tienen un video súper chévere de la lista verde sobre el proceso en Chile, entonces si nos puedes dejar también en el chat para que podamos verlos, también sería interesante. Y con esto, pues nada más darles gracias por su tiempo a todos y seguirles animando. El proceso de la lista verde es largo, es duro, pero se aprende mucho y créanme que vale la pena y gracias también a todos por seguir compartiendo y por seguir en esta lucha, ¿no? En esta lucha por lograr áreas protegidas cada vez mejores y avanzando hacia un estándar global, ¿no? Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego, Bueno, gracias. hasta luego. Chao, chao. Ahí dejé el video. Chao, chao. Gracias, Ryan. Chao, Adiós. chao.